Primera Timoteo capítulo 2. Versículo del 1 al 6. Note la palabra todo en este pasaje. Gramaticalmente hablando, ¿qué significa todo? ¿Qué significa todo? Todo. Hoy día quiero enseñar el tema, el deseo más grande de Dios. El deseo más grande de Dios. Dice así la palabra del Señor. Le invito a leerla conmigo, en voz alta. Vamos a respetar cada puntuación, de tal manera que honremos también la lectura de este pasaje, honremos a Dios. Dice así la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mira el versículo 4, que es el centro del tema. Dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Padre, con temor y temblor, una vez más, ante su presencia, ante su pueblo, ante esta palabra santa, bendita, estamos reunidos aquí, rogando en este momento que su presencia siga con nosotros, siendo manifiesta, de tal manera que nos enseñe, de tal manera que nos reprenda, de tal manera que nos permita ser mejorados, ser cambiados, ser transformados, ser salvados, trayendo convicción a nuestra vida. Enséñenos. Bendiga, Señor, cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que está aquí presencial. Oramos por los hermanos que están en diferentes partes, aquí en los Estados Unidos, y oramos por amigos y hermanos que ya están, y que lo sabemos, que están en diferentes países de Latinoamérica, donde están conectados, donde les es difícil llegar a una iglesia por ABC motivo. Rogamos que este tiempo su palabra les alcance, les desafíe y traiga convicción a sus vidas, rogando su bendición sobre todo y sobre todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Todos tenemos diferentes tipos de deseo. ¿Podría usted en este momento pensar en algún deseo que usted tiene? ¿Podría usted pensar en este momento en algún deseo que usted ha tenido por años? Bueno, la hermana Connie dice amén, ¿cierto? La hermana Connie se para y dice amén, pastor, amén. Hermana, tranquilícese, no se emocione. Claro, pastor, yo necesito mudarme, necesito tener este ranchito, aunque sea rentado, pero necesito estar ya con mi esposo y con mi hija solos, disfrutando de esa privacidad, disfrutando de esa familiaridad. Y fueron años, hermana Connie, un deseo alcanzado.
¿No es verdad? Todos, ver que ahí piensa en algún deseo y todos tenemos algún deseo presente que quizás todavía no se ha cumplido. Pero ¿cuántos deseos ya se nos han cumplido? Amén. Ahora bien, nosotros somos criaturas de Dios, hijos de Dios por la fe en Jesucristo, creados por un Dios que de alguna manera manifiesta deseo. Obviamente hablando, siendo criaturas de Dios, también ese Dios que nos creó es un Dios con deseo entonces. Y a nosotros nos creó también con la libertad de experimentar, de tener deseos. Mis amados, el deseo más grande de Dios, el deseo más grande, más sublime, más glorioso, más eterno, es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos hombres, hermano? Todos. Todos. Creo que es útil decir que esto no implica que somos universalistas. Pastor, ¿qué es eso? La doctrina de que al final, sea como sea, todos van a ser salvos. No creemos en eso. El deseo de Dios es que quiere que todos sean salvos. Pero bajo ningún punto de vista debemos de pensar y debemos de creer, amados hermanos, que por el hecho de que no se cumple el deseo de Dios, Dios dejó de ser Dios. No, de ninguna manera. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo soberano. Lo que pasa es que hay que entender esta situación. Bajo ningún punto de vista se achica el poder de Dios, se achica la soberanía de Dios en el hecho de que queriendo Él que todos sean salvos, entendemos que no todos son salvos. Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El deseo de Dios es que quiere que todos los habitantes de la tierra le canten, le adoren, se congreguen para adorarle. Pero no significa que todos lo quieren hacer. Y eso no significa que porque no todos quieren cantar a Dios, no significa que Dios dejó de ser Dios, no significa que Dios dejó su poder de lado, no significa que Dios dejó de ser soberano. Es que tenemos que entender las Sagradas Escrituras, hermanos. Y tenemos que entender el carácter de Dios. Y tenemos que entender los atributos de Dios en su justa dimensión. De tal manera que lo que creemos de Dios, bajo ningún punto de vista, minimice atributos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de creer cierta doctrina o de tomar ciertas posturas, pero como consecuencia de esa doctrina y de esas posturas que tenemos para con Dios, para con el carácter de Dios, tenemos que tener mucho cuidado que minimice atributos de Dios. Porque los atributos de Dios son perennes, son sublimes, son eternos. Por lo tanto, yo tengo serios problemas cuando yo creo de una manera de Dios, pero por creer de esa manera hay atributos de Dios, hay parte del carácter de Dios que se achican, que se minimizan. No, mis hermanos, los atributos de Dios siempre son en alto. Y mi creencia no permite y no debe permitir que los atributos de Dios se minimicen. Y aquí tenemos este punto en cuanto al deseo de Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios, que nos enseña que quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso dice, porque esto es bueno, versículo 4, 1 Timoteo 2:4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, el cual desea, ¿qué cosa? Que todos los hombres seamos, ¿qué? Salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
de que sean salvos. Simple y llanamente, busque 1 de Pedro 1:4. Simple y llanamente llevarnos al cielo para vivir con Él eternamente, cerca de Él, para siempre. No es casualidad lo que dice 1 de Pedro capítulo 1. Versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, para nosotros. Hermanos, Dios tiene una herencia. Y esa herencia implica que para los hijos de Dios va a ser efectiva esa herencia. Perdóneme, hermano, pero lo que yo tengo, que casi no tengo, y como he dicho muchas veces, yo tengo 2 hijos. Uno va a heredar mis deudas, el otro va a heredar mis dudas. No sé si tenga algo más. Sí, hay ahora, en este tiempo, hay una cosita más que se añade a lo que tengo. Dudas, deudas, y tengo una cosita más. Perdóneme, sus hijos quedan fuera de lo que yo tengo, porque mis hijos yo se los tengo que dar. Yo no puedo darle lo que yo tengo a tus hijos, porque yo tengo 2 hijos los cuales me van a heredar. Igual que usted tiene hijos. Y yo no espero que usted le dé algo a mis hijos, porque usted tiene hijos y van a heredar sus hijos a usted. Dios tiene hijos. Y la herencia de los hijos de Dios es la vida eterna. Eso lo dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es decir, una verdad inequívoca, incuestionable, indubitable, donde esta herencia es eterna, que no se corrompe, que no se contamina, que no se mancha, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros. Entonces, ¿a cuántos de los hombres Dios quiere que vayan con Él a vivir por la eternidad en los cielos? ¿A cuántos de los seres humanos? ¿A cuántos? ¡Todos! Todos, mis hermanos. Veamos algunos pasajes antes de entrar a la predicación en sí. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 9. Juan capítulo 1, versículo 9. Y es importante que anote estos versículos porque anda una corriente doctrinal que minimiza el amor de Dios, que minimiza el alcance de Dios, que minimiza considerablemente la obra de Cristo en la cruz, donde dicen que simplemente Dios elige a unos para salvación y a otros para el fuego eterno. Una posición que no encuentro en la Biblia, porque Dios no manda a nadie al infierno. ¿Por qué? Porque mi Biblia me enseña de Génesis al Apocalipsis que todos los hombres Dios quiere que sean salvos. Porque el amor de Dios es algo inagotable, es algo que no tiene fronteras, es algo que no tiene límites. Porque el amor de Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Juan 1:9, aquella luz verdadera que es Cristo, que alumbra ¿a cuánto hombre? ¿A cuánto hombre? A todo hombre venía a este mundo. Juan 1:29. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿De qué? Del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No de algunos, del mundo, del mundo. Todos. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14.
Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. ¿Cuántos? Todos. Pastor, y el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 45, 22, por ejemplo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No es casualidad entonces lo que dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. ¿Quién? Los habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Quién? Los habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios. ¿Quién? Habitantes de toda la tierra. Hermano, esa doctrina que minimiza, que corta, por decir así, y que obstaculiza el alcance amplio de Dios para salvar, diciendo que solamente algunos son salvos, esa doctrina no haya cabida en mi Biblia. No hay forma de reconciliar esa posición limitada que limita la obra de Cristo, que limita la obra salvadora de Cristo, que limita la obra vicaria de Cristo. No alcanza para poder entrar dentro de las Sagradas Escrituras. No hay forma, óigame, no hay forma de reconciliar esa posición con estos versículos. Por eso que cuando yo salgo a predicar, Pastor Genaro, por eso que cuando yo salgo a predicar puerta a puerta, y hasta hace poco no podía ir puerta a puerta porque por esta crisis que tenemos, pero ya estoy yendo puerta a puerta. Yo tengo la plena libertad de decirle a cualquier persona que estoy enfrente predicándole, mire, Cristo murió por ti. Porque esta gente que predican que no por todos Cristo murió, no pueden decirle a cualquiera, Cristo murió por ti, porque van en contra de la misma doctrina de ellos. Pero yo tengo plena libertad, y usted tiene plena libertad cuando converse con amigos, familiares, compañeros de trabajo, cuando sale a predicar. Usted tiene plena autoridad del Padre, de las Sagradas Escrituras, de decirle, mira, quiero que sepas que Cristo murió por ti, porque entendemos que Cristo murió por todos los hombres. Y nosotros tenemos esa amplitud del mensaje porque el amor de Dios es grande. Es amplio en perdonar. Pero los que sostienen esta posición no pueden decirle a todos, Cristo murió por ti, porque irían en contra de la doctrina. Sigamos adelante, porque esto es parte de la introducción para entrar al tema. Entonces, lo que se está tratando de decir, amados hermanos, hasta ahora, es que Dios quiere que Luis, Pedro, Alfredo, Juan, usted y yo, todos, cuando muramos, siendo salvos por la obra redentora, por la obra salvadora y por la obra vicaria de Cristo en la cruz, Dios quiere que todos vayamos al cielo. Ahora, grábese esta frase. Entienda,
esta frase, porque es aquí donde entramos en aguas un poco profundas, siendo la obra de Cristo suficiente para salvar a todos, pero eficiente, eficaz, aplicable solo para el que cree. Esta frase es importante en lo que estamos discutiendo en esta mañana. La obra de Cristo, la muerte de Cristo, la obra salvadora, redentora, vicaria de Cristo, la obra propiciatoria, podríamos decir, Pastor Jerry, la obra propiciatoria de Cristo en la cruz, que aplaca la ira de Dios por culpa de nuestro pecado, es suficiente para todo hombre. Pero solamente eficiente, solamente eficaz. ¿Para quién? Para el que cree. Pregunto, ¿usted ya creyó en Cristo? Amén. ¿Y lo está mostrando con su vida? Porque la Biblia dice, Pastor Genaro, por sus frutos los conoceréis. Personalmente yo no soy de los que creo, y en algún momento quizás lo dije en mi ignorancia, que todas las decisiones que se toman en la calle, ¿cuántas decisiones se hubieron, Pastor Jerry? Pastor, el sábado hubieron 9 salvos. No, yo no lo creo. No. Por sus frutos lo conoceréis. Señor, Señor, en tu nombre, dice Mateo, ¿cierto? En el sermón del monte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro. Y Cristo dice, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Entonces, entendamos esta frase, la vuelvo a repetir, la muerte de Cristo es suficiente para tutti mundi, para todo hombre. Porque así como todos los hombres somos pecadores, todos los hombres merecemos la condenación, obviamente hablando, todos los hombres merecemos el perdón de Dios. Por lo tanto, la obra de Cristo, vicaria, salvadora, redentora, propiciatora, en la cruz del Calvario, es en favor de toda la humanidad. Siendo suficiente la muerte de Cristo para todos, pero eficiente, eficaz, aplicable solamente para el que cree. Permítame ahondar brevemente en esto un poquito. Primera de Juan 2, versículo del 1 y 2. Primera de Juan 2, versículo del 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, óigame bien, y Él, es decir, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y oiga la frase, lea la frase que dice ahora, léala en voz alta para que usted la escuche, la lea y se la aprenda y subrayela. Dice, y Él, versículo 2, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí es donde viene el cuestionamiento. Bueno, Pastor Gabriel, eso significa que si la muerte de Cristo es propiciatoria para nosotros, y luego ese versículo dice para con todo el mundo, eso significa entonces universalismo, eso significa que todos serán salvos. No, Señor, ningún. Porque el amor de Cristo y el amor de Dios, siendo amplio en perdonar y siendo amplio en salvar y siendo suficiente para que todos los hombres, todos los seres humanos seamos salvos, eso no significa de ninguna manera que todos van a ser salvos. No se equivoque. Solamente son salvos aquellos que responden a ese llamado, rindiendo su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Permítame decirle esto,
La responsabilidad Dios la deja en las manos del ser humano. Dios ha ofrecido salvación. Dios ya nos entregó el medio por lo cual, por quien ser salvo. Jesucristo. La iglesia nos salva, la religión nos salva, las buenas obras nos salvan, el leer la Biblia nos salva, el hacer sacrificio nos salva. Lo único que salva es Jesucristo. Ya Dios proveyó todo para ser salvo. Ahora espera que tú te rindas a Cristo en fe y en arrepentimiento. Esa es la gracia de Dios. Eso es el amor de Dios. La gracia de Dios nos capacita para entender. La gracia de Dios nos liberta, porque el pecado nos tenía atado. No podíamos entender la Biblia, no podíamos entender una predicación. Cuando Margarito vino la primera vez a la iglesia, se fue corriendo y dijo: ¿y qué le pasa a este loco que grita tanto? Y vino con su mujer, con Marisela y con algunas de las niñas. Y así como entró, se fue el hombre. Pero Dios de alguna manera venía trabajando en él y le fue libertando ese libre albedrío, cautivo por el pecado, esclavo por el pecado, minimizado por el pecado, obstaculizado por el pecado, donde no podía entender la palabra de Dios, donde no podía comprender la palabra de Dios, y se predicaba palabra de Dios y él no estaba en ninguna parte. Porque no entendía, porque no comprendía, porque la obra de Dios estaba recién haciéndose en él. Pero los años pasaron y la segunda vez que vino acá, el hombre cayó rendido a los pies de Cristo. Se estaba predicando el mismo tema, estaba predicando el mismo pastor. Pero ¿qué pasó? La gracia preveniente, la gracia que liberta, la gracia que capacita, la gracia que nos va enseñando por medio del Espíritu Santo, porque Juan capítulo 16, versículo 8 dice: porque el Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo se viene haciendo antes de que nosotros creamos, y nos capacita y nos liberta para poder creer, para poder entender, para poder comprender y para poder responder al llamado de Dios. La gracia liberta, la gracia capacita, la gracia nos alcanza, la gracia nos ilumina, la gracia nos va trayendo convicción. Por lo tanto, es la gracia que nos salva, de tal manera que nos entregamos a Cristo también por gracia, favor inmerecido. Entonces, no todos quieren responder. Escúcheme, no dije no pueden responder, dije no quieren responder. Siendo soltero, pastor de esa primera iglesia, ¿te recuerdas, Genaro? Manhattan Bible Church, iglesia bíblica de Manhattan. La hermana Anna Mackenzie, pastor, vaya a predicarle a mi mamá. Yo hago una cita para que usted vaya para allá. ¿Cómo no, mi hermana? Y fui con el hermano César Pion. ¿Cuántos recuerdan a César Pion? Fuimos para allá con César Pion y nos sentamos con ella. Nos recibió como buena dominicana con un cafecito, que en ese tiempo me lo tomé pero no lo disfruté. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo no tomaba café, yo tomaba té nada más. Como chileno, no. El chileno no tiene cultura de café, tenemos cultura de té. Entonces, hay dos testigos que he tratado de darles café del que yo tomo, y dicen: no, té. Hermano, tengo café descafeinado. Ok, Gabriel, ahora sí, descafeinado, pero del otro no, porque, mira. Y ahí nos sentamos con la mamá de Anna Mackenzie. No me recuerdo el nombre, pero el apellido era Maro. De ella era, creo que es Ana Maro, si no me... Y con paciencia y con dedicación y con amor le presentamos el plan de salvación. Con mucha delicadeza, una mujer mayor,
Cuando le presentamos el plan, a ella se le hizo la pregunta: doña, ahora con todo lo que usted ha escuchado y con todo lo que usted ha entendido, yo quisiera saber si usted entrega su vida a Cristo, ¿a dónde va? Me dijo: al cielo. Y yo por dentro dije: amén. Y si usted rechaza a Cristo, ¿dónde va? Me dijo: al mismísimo infierno. Y ya con esa respuesta, Pastor Genaro, dije: gloria sea al Señor. Doña, ¿qué impide entonces? Porque esa pregunta es clave. Con esta frase: ¿qué impide entonces que rinda su vida a Cristo? Que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador para ser salvo. No, gracias, no quiero. ¿Ah? ¿Usted entiende las implicaciones de recibir a Cristo o de no recibir a Cristo? Sí, pastor, yo me voy al infierno si no recibo a Cristo. Entonces, ¿qué impide que lo reciba? Yo no quiero recibirlo. No quiero rendir mi vida a Cristo. Recuérdese, la muerte de Cristo es suficiente para todo hombre, pero eficiente, aplicable, eficaz solo para el que cree, solo para el que responde. No es cuestión de iglesia, no es cuestión de religión. No, yo voy a la iglesia Pastor Huayco, Boloni, so what, ¿qué es lo que es eso? Yo leo la Biblia, hago buenas obras. Las buenas obras no borran las malas tampoco borran las buenas. Y delante de Dios, el problema no son las buenas, el problema son las malas, que nos condenan y nos llevan al infierno. Solamente la sangre de Cristo puede perdonarnos. Pastor, ¿qué es lo que está tratando de decir? Isaías 1:16 al 19. Esto es lo que estoy tratando de decir con este punto para que se entienda. Lavaos y limpiaos. Hermano, Dios habla al hombre aquí, a su pueblo, y le dice: lavaos y limpiaos. Mira lo que dice después: quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, haciendo responsable al hombre, que el hombre es el que tiene que responder, el hombre es el que tiene que quitar el pecado, el hombre es el que tiene que aceptar ese lavado que Dios ofrece. Pero Dios hace responsable al hombre. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Luego entonces, como consecuencia de todo esto, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y mire lo que dice ahora el versículo 19. Si quisieres, haciendo responsable al hombre, y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios pone al hombre responsable delante de su propia eternidad. No es culpa de Dios. Dios no manda a nadie al infierno, es culpa del hombre, porque Dios es amor. Juan, Evangelio de Juan. Pastor Jerry, gracias por el agua. Juan 3:16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, a todos los hombres del mundo. Dios el Padre envió a Cristo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y mire lo que dice ahora el 18. El que en él cree
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es imposible pretender creer que Dios a alguno los mandó al infierno y luego los condena por no creer, entendiendo con esto que dicen los que creen en esta doctrina que limita la obra salvadora de Cristo, entendiendo con esto que aquellos que son enviados al infierno y que Dios los envía al infierno, Dios entonces les ha hecho una cruz y dice, ustedes no pueden creer. Y es imposible pretender nosotros interpretar de que Dios le quita la opción al ser humano a creer y luego lo condena por no poder creer. No tiene sentido. Es como que tu hijo que no tiene piernas, y tú le dices, hijo, vaya a la esquina corriendo a comprar pan. Hijo, vaya a la esquina corriendo a comprar pan. Y cuando llegas tú de vuelta, hijo, fue corriendo a comprar pan. Papi, no puedo. Y vienes tú y sacas el cinto y le das una pela, porque el hijo que no tiene pierna no pudo ir corriendo a comprar pan. ¿Usted haría eso? No, ¿cierto? Usted no va a castigar a su hijo que no puede correr, que no puede caminar porque no fue a comprar pan. Es exactamente lo que algunos pretenden hacer creer un Dios, no sé, inconsistente, maquiavélico, yo no sé, paranoico, yo no sé qué palabra usar. O sea, un Dios que dice, Héctor no va a ser salvo, y luego y le da una cruz y le obstaculiza el creer. Él no va a creer porque yo he decidido que no va a creer. Y luego yo lo castigo porque no puede creer. Es ridículo. No tiene sentido. No tiene sentido. Eso es inconsistente con la doctrina. Eso es inconsistente con la Biblia. Eso es inconsistente con el mensaje completo, amplio, de Génesis al Apocalipsis. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no cree en el unigénito del Padre. Y esta es la condenación, oigan bien, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre no quiere venir a Cristo porque amó más las tinieblas que la luz. No es porque no puede creer, es porque no quiere creer. Porque el hombre ama el pecado. Porque el hombre ama el adulterio, porque el hombre vive en fornicación, porque el hombre disfruta la pornografía, porque el hombre disfruta el vicio, porque el hombre vive con esos rencores y amargura y no puede perdonar y no quiere perdonar y no quiere que la luz de Cristo venga a su vida para que sus pecados sean manifiestos. Pero tonto, Dios quiere perdonarte todos los pecados y borrarlos. Pero tú no quieres. No es que no puedes, es que no quieres. Mira lo que dice Juan 3:36. Mira lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Pero el que no puede creer en el Hijo no verá la vida. No dice no puede, dice el que rehúsa, el que rechaza, el que no quiere creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. No dice, y no podéis. No dice, no podéis. Dice, y no queréis. El hombre no es que no puede creer en Cristo, es que no quiere. Porque ama el pecado, ama la mentira, ama lo mal hecho, ama lo injusto, ama el odiar,
ama el vivir con ese sentido de venganza, ama el pecado y por lo tanto no quiere dejarlo. Y escuchan el mensaje como el que les conté, Ana Amaro, sí, ahora recuerdo, es Ana Amaro, y escuchan el mensaje y entienden todo y saben que si rechazan a Cristo van al infierno y no les importa. Pregunto en este día, ¿ya tú rendiste tu vida a Cristo? Joven, señorita, tú que naciste en un hogar cristiano, permíteme decirte esto, la salvación que tiene tu papá y tu mamá no te alcanza para ti, es solamente personal para cada uno. Dios no tiene nietos, solamente hijos. Por lo tanto, tú, joven, que tú naciste en un hogar cristiano, que te criaste en la iglesia, eso no es suficiente para ser salvo. Puede que seas una buena persona, pero tú también tienes tu musiquita guardada por dentro, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Dice la Biblia que todos quedamos cortos para alcanzar el reino de Dios y la eternidad en el cielo. Por lo tanto, lo único que te puede hacer salvo, lo único que puede transformar tu vida, lo único que puede limpiar todo pecado es la sangre del Cordero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá detrás de las cámaras, allá en México, allá en Nicaragua, allá en Guatemala, allá en Honduras, quizá en El Salvador, en la República Dominicana, tenemos gente que está escuchando en todos esos países, en Chile y no sé qué otros países más, porque se van pasando la información. Permítame decirle esto, solamente Cristo salva y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sea salvo de esta perversa generación. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos malos. Yo creo que todo lo que estamos viviendo es un plan del gobierno del anticristo y está apuntando los cañones para el mundo entero y preparando la plataforma para que el anticristo aterrice. Y nosotros tenemos que ser salvos para no pasar por esta situación que se avecina, la semana número 70. Bueno, vamos al tema ahora. Vamos al tema, vamos a la predicación. ¿Tomó desayuno? ¿Tomó desayuno? ¿De verdad? Porque este asunto viene largo. Entonces, el amor de Dios para querer salvar al pecador es tan grande, tan amplio, tan ancho, tan profundo, tan inagotable, tan infinito, tan único, tan capaz, que entregó a su Hijo para cumplir este cometido de salvar. Y solo espera nuestra rendición para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendió? Póngase en pie, póngase en pie, póngase en pie. Póngase en pie, arriba, estírese. Eso, estírese. Ahora siéntese. Gracias. Pobre hermana Lucila, le cuesta pararse. Y cuando recién iba en la mitad del camino, siéntese. Pobre hermana Lucila, perdóneme mi hermana. Perdóneme mi hermana, tan linda ella. Saludamos a Raiza, la hija que está pegada todos los domingos allá en la República Dominicana. Bueno, vamos a la segunda parte. Pastor, yo entiendo todo, pero ¿de qué cosa quiere Dios salvarnos? Aquí viene el tema. Hermano Natanael, ¿cuántos puntos? 3 puntos. I'm so sorry for you, buddy. No 3 puntos, 4 puntos. 4 cosas sobre las cuales Dios quiere salvarnos. Primero, busque allí en su Biblia, 1 de Pedro 1:18. Y esto es práctico y esto avanza rápidamente. Primero, Dios nos quiere salvar de una vana manera de vivir. 1 de Pedro 1:18. Mira lo que dice ahí, léalo conmigo si a usted le parece bien, en voz alta. Sabiendo que fuisteis rescatados
¿De qué? De vuestra vana manera de vivir. Y yo añado vana y mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, fuimos rescatados de nuestra vana, mala manera de vivir, la que recibimos no de nuestros padres, no de una tradición, no de las obras, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Primero, Dios nos quiere librar de una vana manera de vivir. ¿Cuántos amigos, cuántos compañeros, cuántos vecinos, cuántos familiares que viven sin Cristo, que viven sin fe, que viven sin Dios y que viven sin esperanza? Viven y no saben para qué viven. Y yo pregunto, ¿y si usted no sabe para qué vive, para qué vive? Perdóneme que sea tan directo. Pastor, yo no sé por qué vivo, yo no sé para qué vivo. Y si no sabe por qué vive, ni para qué vive, yo no sé para qué vive. Por eso que hay muchos que se suicidan. Porque al no entender la razón del vivir, al no tener propósito para vivir y al no entender todo el caos. Pastor Genaro, que es médico, ahí estábamos conversando con él, me dice que las estadísticas de suicidio entre jovencitos de 9 a 19 años, el suicidio es alarmante. Cuida a tus hijos, predícale a Cristo, no te canses de predicarle a Cristo. Es alarmante la cantidad de suicidio. Y luego me dijo, y las estadísticas entre 21 y 40 años, es mucho más alarmante. ¿Por qué? Porque el ser humano ha perdido el norte, el ser humano ha perdido su orientación, el ser humano se ha aferrado a lo temporal, a lo ficticio, a lo pasajero, a lo terrenal, y eso no llena, eso solamente satisface por un momento. ¿Cuántos tienen todo y mueren porque creen que no tienen nada? Y es verdad que no tienen nada. ¿Y cuántos no tenemos nada y por tener a Cristo lo tenemos todo? El mundo vive insatisfecho. Una casa nueva se convierte en un juguete que dura de satisfacción un par de días hasta que llega el bill, porque hay que arreglar un aparato y ya le viene una cuenta estrepitosa y se acabó el gozo del juguete nuevo. Y de repente te compras un carrito nuevo y todo está bien y luces el carrito nuevo y de repente viene un maldito, perdóneme esta expresión, un hijo del diablo envidioso, y porque tú tienes un carro nuevo agarra un clavo y te raya el vehículo y el gozo del nuevo carro se te fue. Porque las cosas temporales, las cosas pasajeras, lo terrenal no sirve, no satisface, no llena. A la corta o a la larga vuelves a caer en ese vacío. Una vida vana es una vida vacía, sin meta, sin propósito, sin sentido. No sabes de dónde viene, no sabes qué es lo que hace aquí. Obviamente hablando, no sabes lo que pasa mañana. Y eso mantiene al ser humano preocupado, en zozobra, inquieto, atribulado, ¿cierto? Decepcionado de la vida. Y esto es la vida. Y agarran una pistola y se pegan un tiro. O agarran una cuerda y se cuelgan. Un pobre sobrino, perdóname, lo voy a decir, un pobre sobrino de Holanda, Genaro, no sé qué edad tenía, hace un par de semanas atrás, 30 años, en la flor de la vida, 30 años, se quitó la vida. Quizás había probado todo y nada le satisfacía,
Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Qué dice más? La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Pastor, una epidemia. Esa es una verdadera epidemia. El índice de sobredosis. Los muchachos se refugian en la droga, quieren escapar de lo que está sucediendo, quieren escapar de esa desesperanza, quieren escapar de esa vida sin sentido, de esa vida sin propósito, de esa vida vana, porque viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Cristo satisface, Dios satisface, la Biblia enseña, la Biblia nos llena. ¿De qué Dios nos quiere librar? Nos quiere librar de una vana manera de vivir. Y vivimos preocupados del cuerpo, y vivimos preocupados de los aretes, y vivimos preocupados de la ropa, y vivimos preocupados haciéndonos cirugía, y ya tenemos 70, 80 años y seguimos pensando en cirugía. Yo no puedo entender al mundo, yo entiendo que son así, pero ¿cómo pueden haber creyentes que caen en esa falacia, que caen en ese engaño del diablo? Pastor, te pusiste pesado. No quiero ser pesado. Pero que estoy emocionado, predicando, inspirado. Y después termina el sermón, se acerca mi esposa y dice, ¿por qué dijiste eso? Ya se me salió, ya lo dije ya. Pastor David Acevedo me decía en esos años, yo predico, Gabriel, predico. Y me emociono y comienzo a disparar. Y después viene Neri es Nereida. Y me dice, David, ¿pero por qué dijiste eso? ¿Por qué estás diciendo esas cosas? Ay, se me salió, tú sabes. Ya lo dije ya. Y Nereida también lo retaba. No sé si te pasa a ti con la doña o te pasa con la jefa. ¿Sí? Jerry, te pasa con la bruja, con la jefa. Donde Lili entonces está, después que dijiste, ya lo dije ya. Al mal tiempo buena cara. Ya. Al que le quedó el sombrero, póngaselo. ¿Ok? Hermano, esas son vidas vanas. Es cierto, hay que arreglarse. Aunque algunos no necesitamos tanto arreglo porque somos esbeltos, elegantes, hermosos. Amén, hermana emperatriz. Amén. Más vale que lo diga. Como dice la hermana Yocasta, el pastor está enamorado de su dominicana. Linda hermana. Genaro, ella tiene poco tiempo con nosotros también. Algunos 25 años más o menos. Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvarte. ¿Primero de qué? De una vana manera de vivir, de no engañarte, creyendo que las cosas materiales, Lucas 15:12, si no me equivoco, dice, no os engañéis porque la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. La vida del hombre no consiste en lo que tiene, la vida del hombre consiste en lo que es. Amén. Es muy importante. Ahora, yo no estoy en contra que Dios le dé, y Dios le dé, y Dios le dé. No tengo problema, siempre y cuando no violente los mandamientos de Dios, siempre y cuando no violente los principios de Dios, siempre y cuando no violente el compromiso y la fidelidad con Dios. Si Dios le quiere dar, que le dé. Yo no tengo una pizca de envidia. Gloria a Dios, y me pongo contento porque Dios le da. Pero que sea sobre la base de la fidelidad de Dios, de la fidelidad con Dios, del compromiso con Dios. Primero, Dios nos quiere salvar de una vana manera de vivir, una vida sin propósito, sin sentido, sin razón de vivir, vacía, una vida que se aferra solo a lo terrenal, a lo temporal, vidas que viven solo por vivir. Son vidas que solamente
sobreviven, no viven. ¿Entiende la diferencia? Simplemente sobreviven y no viven. El cristiano debe vivir. El impío solamente sobrevive y se hunde en sus pecados, se hunde en su depresión, se hunde en su insatisfacción y luego saca la cabeza, saca la nariz y respira un poquito de aire y vuelve a hundirse. El creyente está siempre con la cabeza arriba tomando aire, porque no depende mi vida de lo temporal, del carro, de la casa. La vida mía depende de Jesucristo. ¿Usted vive o sobrevive? ¿Usted vive para tener o tiene para vivir? ¿Usted vive para comer o come para vivir? Esa es la gran diferencia. Pastor, ¿qué dijiste? Ya lo dije. No me diga que lo repite porque ya se me olvidó ya. El problema es que muchos vivimos para tener y tener. Y cada vez que no alcanzamos lo que queremos tener, nos deprimimos y nos enfermamos. ¿Y eres cristiano? ¿Y eres cristiana? Bueno, cambiemos tema ya. Ya me están mirando feo ya. Y cuando me miran feo, me dan gasolina y no quiero encender más este asunto aquí. Primero, Dios nos quiere salvar de una vana manera de vivir. Segundo, Dios no solamente quiere salvarnos de una vana manera de vivir. Apocalipsis 3:10, Dios, como dijimos hace algunas semanas atrás, Dios también nos quiere salvar de la ira venidera que ha de venir para el mundo entero. Apocalipsis capítulo 3, en versículo 10. Primero, de la vana manera de vivir. Segundo, de la ira venidera. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si has creído en Cristo, has sido probado, ya no necesitas ser probado más. Por lo tanto, la palabra de Dios dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí no habla sobre la eternidad, la hora de la prueba, sobre el mundo entero. Somos de los que creemos que la semana 70, número 70, se acerca a pasos agigantados para agolparse sobre este mundo. La semana 70 es lo que se conoce como la tribulación, como la gran tribulación, donde el anticristo mismo va a aterrizar en este mundo y por causa del caos, óigame, hoy en día, ya dijimos la semana pasada, 4 señales donde la plataforma del anticristo se está preparando: globalismo, inmoralidad, religiosidad y anarquismo. Esos 4 puntos, el mundo está preparado. Hoy en día la anarquía está grande. Ya la policía no puede meter mano, ya no pueden hacer esto aquí. No estoy en favor de los excesos de la policía, no me malentienda. Pero ya lo están limitando cada vez más. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que entrar en un caos, el mundo tiene que entrar en una anarquía, todo producto de este mismo nuevo orden mundial, que es el misterio de la iniquidad, para que entonces tutti mundi, el mundo entero, puedan recibir al anticristo como si fuese el héroe, como si fuese el Salvador. Pastor Genaro, el misterio de la iniquidad, la palabra iniquidad, y el hombre inicuo, iniquidad, en el griego significa sin ley. Sin ley es igual a anarquía. La Biblia dice en Jueces que el pueblo de Dios hacía lo que quería.
porque no había rey, no había nada, no había control. Eso se llama anarquía, donde hay gobierno, pero no ejercen la disciplina como gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque el gobierno deja que la gente haga lo que quiera, pruebe lo que quiera, viva como quiera, a nadie le importa, legalicen todos los abortos que quieran, matando millones y millones de criaturas, y legalicen este asunto de matrimonios iguales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, legalicen todas las drogas que sea posible, porque a la humanidad hay que darle todo lo que quiere. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera los hombres dejan tranquilos a los gobiernos para que sigan haciendo lo que quieren. Y todos los gobiernos se preparan para recibir al anticristo. Eso es la ira venidera, según los principales comentaristas que yo logro leer. Es que la prueba que va a venir para todo el mundo es la semana número 70. Donde Israel va a ser engañado. Pero al final de la semana 70, la Biblia dice que viene Cristo, acaba con toda esa anarquía, acaba con todo ese desorden, acaba con toda esa violencia e instaura los 1000 porque nosotros somos pretribulacionistas y somos premilenialistas. Tú sabes que hay un grupo de iglesias que creen que estamos en el reino, ¿ok? Y que Cristo está reinando de allá del cielo y que el mundo se va a convertir casi completamente. Eso enseña el postmilenialismo, que todo el mundo va a terminar convirtiéndose. Pero ¿por qué? Porque todo el mundo va a llegar a ser bueno, porque en este tiempo el diablo está atado, según ellos. Y imagínense, el diablo está atado según ellos y mire todo lo que está pasando. Imagínense si estuviera suelto. Y eso es el postmilenialismo, que se cayó esa doctrina con la Primera Guerra Mundial. Ahí dijeron, no, espérate, tenemos que revisar nuestra posición porque está medio equivocada. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial, casi muy cercana a la Primera Guerra Mundial, y que dice, no, aquí estamos equivocados. Y la mayoría de los postmilenialistas se convirtieron en amilenialistas. Pero el premilenialismo siempre ha venido desde antes del cura San Agustín, del sacerdote San Agustín católico romano. Desde antes ya había premilenialismo. Justino Mártir era uno de los principales proponentes de esta doctrina y se mantuvo, pero durante la historia ha venido subiendo cada una de las posiciones, pero seguimos creyendo en el premilenialismo. Rinde tu vida a Cristo. No solamente Dios quiere librarte de la vana manera de vivir, Dios quiere librarte de la ira venidera. Pastor, estamos pasando grandes dificultades con toda esta crisis que estamos teniendo. Rinde tu vida a Cristo, porque si apenas estás soportando lo que está pasando ahora, no vas a poder soportar lo que viene. Y soy de los que creo que Dios envía un poder engañoso a todos aquellos que no quisieron hoy recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios envía un poder engañoso. Porque si hoy día no quieres creer en Cristo, no quieres rendir tu vida a Cristo, no quieres dejar ese juguete, ese pecado, no quieres dejar toda esa vida temporal, vana, pasajera, y no quieres, Dios va a enviar un poder engañoso. Lo dice Tesalonicense, segunda de Tesalonicense capítulo 2, dice que Dios envía un poder engañoso para todo aquel que no quiso creer el amor de la verdad para ser salvo. ¿Y cuál es el amor de la verdad para ser salvo? Sino que Cristo vino a morir por ti, por nosotros, para creer en Él, para rendirnos a Él y vivir con Él, por Él y para Él, para siempre. Dios quiere salvarte de esa vana manera de vivir. Dios quiere salvarte, libertarte, librarte de la ira venidera. Tercero, Dios no solamente quiere librarnos de la vana manera de vivir, Dios no solamente quiere librarnos de la ira venidera,
sino que también Dios quiere salvarnos, quiere librarnos de morir quemados en la tierra, en ese juicio venidero. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mire, léalo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, correcto. Versículo 5 en adelante, porque, leamos todo el capítulo. Pastor, ¿por qué? Para que tenga usted excusa de que esta semana usted por lo menos leyó la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios pecados, concupiscencia, y diciendo... ¿Dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Oye, ¿quién se ha encontrado con gente que le han dicho, oye, desde que estoy pequeño, estoy escuchando que Cristo viene, porque no acaba de venir, yo no creo que venga? ¿Cuántos se han encontrado con gente así? Yo me he encontrado con gente así. El hecho de que tú creas que no venga no significa que no va a venir, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo no ha venido porque quiere Él que tú te arrepientas, porque quiere salvarte, porque quiere perdonarte, porque quiere librarte de la vana manera de vivir, porque quiere librarte de la ira venidera, y ahora te quiere librar del fuego que viene a la tierra. Siga leyendo conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los cielos y la tierra que existen ahora, lo que tú ves, lo que te rodea, todo lo que tú miras aquí y todo lo que tú miras afuera, el cielo y la tierra que existe ahora, están reservados por la misma palabra que creó los cielos, la misma palabra que creó la tierra, la misma palabra con su poder que creó los animales, la misma palabra que creó al ser humano y la misma palabra que hizo todo esto perfecto y que creó todos los cielos y toda la tierra y toda la tierra de la nada. Esa misma palabra dice ahora que el cielo y la tierra están reservados para el fuego. Pastor, pero ¿y en qué parte más lo dice? Sigue leyendo allí, sigue leyendo. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, así que según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, el día de la ira de Dios, el día de la semana número 70, el día de la manifestación del anticristo, el día de angustia de Jacob, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 veces dice Pedro que la tierra y las obras que en ella hay, todo será quemado. 2 veces. Pastor, pero hay otro lugar que lo dice. Ya, pues cabezón. 2 veces más que suficiente. Está bien, te voy a dar una tercera. Sigue leyendo allí. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Los frutos de la salvación. Versículo 12, te lo vuelvo a leer, cabezón, para que entiendas que Dios no juega. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pedro lo dice 3 veces en 2 de Pedro, capítulo 3, 3 veces que la tierra va a ser quemada. Para que tú lo entiendas y para que tú lo creas y para que tú lo comprendas y entiendas que Cristo vino a morir para librarte de una vana manera de vivir, para librarte de la ira venidera, para librarte del juicio que viene a la tierra, donde todo va a ser quemado. Todos esos son conceptos terrenales. Terrenalmente hablando, Dios quiere librarnos de la vana manera de vivir. Quiere librarnos de la ira venidera, quiere librarnos del fuego que viene a la tierra, donde todo va a ser quemado. Pero eternalmente, óyeme, Dios quiere librarnos de la condenación eterna, del fuego eterno, del infierno. Pastor, me estás asustando. Ojalá que sueñes con el infierno para que te arrepientas y te quemes en esa cama. Ay, pastor, tú eres un poco brusco y eres un poco atrevido y como que nos deseas cosas. No, es que para que se salve. Sueña con el infierno y el diablo metiéndote los dedos en el ojo y riéndose de ti. Sueña. Pastor Genaro, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos advertir a la gente para que entiendan de esta realidad inequívoca, incuestionable, indubitable? No entendí, pero está bueno el chiste. Varios se están riendo allí. Dios no solamente quiere salvarnos de una vana manera de vivir, quiere librarnos de la ira venidera y quiere librarnos del fuego que viene a toda esta tierra, sino que también, finalmente, óyeme, Dios quiere librarnos del infierno. Apocalipsis 21, 8. Pastor, ¿y esto del infierno cómo es? La Biblia dice en Mateo capítulo 24, creo, o 25, dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus demonios, sus ángeles. Pero todo aquel ser humano que en vez de seguir a Dios, que en vez de seguir la palabra de Dios, que en vez de seguir la dirección de Dios, que en vez de seguir la directriz de Dios, decide seguir los mandamientos del diablo, las mentiras del diablo, los engaños del diablo, el pecado que ofrece el diablo, la gratificación que ofrece el diablo, todo aquel, al igual que el diablo y al igual que sus demonios, ese hombre que sigue al diablo y los pensamientos del diablo y los deseos del diablo, ese se va a ir al infierno. Yo no estoy mandándote al infierno. La Biblia dice que el hombre es responsable de ir al cielo o de ir al infierno. Solamente uno tiene que decidirlo personalmente para con Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es el lago de fuego, en la eternidad de la eternidad, sufriendo el fuego que no se apaga y que no destruye, solamente que crea tormento. Pastor, pero yo he vivido un infierno en la tierra y ¿quieres seguir viviendo allá entonces? ¿Y quieres seguir viviendo de allá?
Arrepiéntase ahora, rinda su vida a Cristo ahora. Mira, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. A lo mejor tú no eres cobarde y homicida, tú no eres fornicario y hechicero, tú no eres idólatra y tú no has hecho nada de eso. Pero ¿cuánto dinero yo necesito robar para ser un ladrón? Un penny. Usted va a mi casa y encuentra un penny botado en mi casa, usted no se lo puede llevar porque es mío. Usted lo levanta y si lo guarda, usted es un ladrón. ¿Alguien dice amén? De la misma manera que para convertirnos en un ladrón necesitamos robar un penny, ¿cuántas mentiras necesitamos decir para ser mentirosos? Una. Hagamos cuenta que usted, y haga su propia matemática, hagamos cuenta que usted en su vida, en sus 30 años que tiene de vida, usted ha dicho 30 mentiras, una vez al año. Y estoy siendo muy misericordioso. Porque con la vara con que mides serás medido. Entonces, yo no quiero que me midas más allá. Pero hagamos, pastor, yo creo que usted tiró la vara muy abajo, levántela un poquito. Hagamos cuenta, una mentira al mes. Entonces, una mentira al mes son 12 mentiras al año. Y usted tiene 10, ¿quién tiene 10 años aquí? ¿Quién tiene 10? Otra mentirosa grande aquí. 10 años en Cristo, pero ¿quién tiene 10 años aquí? 10 años, el hijo de Juan. En sus 10 años ha tenido una mentira al mes. Son 12 mentiras al año, son 120 en 10 años. Tú no eres fornicario, tú no eres hechicero, tú no eres ladrón, tú no eres idólatra, tú no eres envidioso, tú no eres egoísta, pero se te ha ocurrido decir algunas mentiras. Por esas mentiras te conviertes en un mentiroso delante de Dios. Y la Biblia dice, y todos los mentirosos tendrán su parte, recibirán como herencia el lago de fuego que arde con azufre. Los testigos contra Jehová que están escondidos, que nos salen a predicar, nos dejaron el campo listo porque ellos creen que estamos en la gran tribulación. Genaro, esta gente están escondidos, por aquí nos salen a predicar, escondidos. Esta gente, los testigos contra Jehová, iba a decir una ilustración de ello que tiene que ver con lo que dije, se fue. Bueno, sí, borremos. Todos los mentirosos tendrán su parte. No, el único pecado es la mentira. Y por esas mentiras somos juzgados. Y si no es por la sangre de Cristo que está dispuesta y que tiene poder para perdonar toda esa mentira y todo ese pecado, si tú no le pides a la sangre de Cristo que te lave todos esos pecados, si tú te mueres te vas al infierno. Los testigos de Jehová dicen que infierno no existe. Los adventistas dicen que el infierno no existe. Y hay muchas iglesias cristianas que ya no están hablando del infierno porque la gente se asusta. Y no quiero que se vaya el hermanito y la hermanita porque, tú sabes, las ofrendas bajan. Dependen de los hombres y no dependen de Dios. Bologna, I don't care. No me interesa. Yo te digo lo que la Biblia dice. Jesucristo habló 6 veces del cielo en el Evangelio de Mateo. Escúchame, 6 veces del cielo. ¿Y sabes cuántas veces menciona la idea del infierno en el mismo Evangelio? 14 veces. 14. 10 más 10 más 4. Si Cristo habló 6 veces del cielo en Mateo, y en el mismo Mateo 14 veces del infierno, la Biblia dice que en Cristo no se halló pecado, ni mentira, ni engaño en su boca.
Amén. Por lo tanto, el cielo es tan real como el infierno. Y habló muchas veces más del infierno. ¿Por qué, pastor? Porque hay más gente que quiere ir al infierno que los que quieren ir al cielo. Esa es la realidad. Pero vaya a ver si Joel Osteen habla del infierno. Y vaya a ver si todas estas iglesias de la prosperidad hablan del infierno. Jamás nunca. Del pecado menos, porque ofende. Hay que hablarle cosas lindas a la gente. Y un paquetón de gente están yendo rumbo al infierno. Y muchas de estas iglesias, mega iglesias, están predicando que el reino, que están viviendo el reino. Y por lo tanto la gente tiene que dar para construir el reino de Dios. El único reino que están construyendo es el de ellos. El único reino que están construyendo es el de ellos. Porque ni hay reino todavía. Y no es que construyen el reino. Simplemente ellos están construyendo su propio yo. Yo, engañando a la gente. Pastor, entonces si están engañando a la gente son inocentes. No, la Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres van a querer oír, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, que le laven el cerebro, que les hablen cosas bonitas, que le rasquen el oído. Óyeme, aquí tú no vas a escuchar lo que tú quieres, aquí tú vas a escuchar lo que tú necesitas. Del infierno. Gálatas 5, 19, con este termino. Gracias, pastor, porque tengo hambre. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras del pecado, las obras del pecado. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras del pecado en nuestra vida? Adulterio, infidelidad conyugal, fornicación, inmundicia y el famoso matrimonio libre donde nadie se casa y todo el mundo vive sin compromiso. Inmundicia, lascivia. Estos 4 términos, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, encierra todos los pecados inmorales sexuales. Versículo 20, idolatría, hechicería. Esto encierra todos los pecados doctrinales espirituales. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Aquí enseña todos los pecados sociales. Perdón, cuando dije idolatría, hechicería, pecados espirituales, porque luego dice aquí, al final del 20, herejías, doctrinas malas, heréticas. Enseñar que el infierno no existe es decir que Cristo es mentiroso. Por ejemplo, el negar la doctrina de la Trinidad, es negar lo que dice la Biblia de Génesis al Apocalipsis, porque es cierto que la Biblia no habla de palabra Trinidad, pero el concepto, cuando estudiamos al Padre aparte, al Hijo al Padre aparte y al Espíritu Santo aparte, nos damos cuenta que los 3 tienen los mismos atributos. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. En ninguna parte la Biblia habla de Trinidad. Y yo le digo a ellos, en ninguna parte habla de la palabra teocracia. Como ellos andan hablando de un gobierno teocrático y ese tipo de cosas. Se enseña la teocracia, sí, pero la palabra no existe. 21, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y si no heredan el reino de Dios, ¿qué van a heredar? El reino del diablo y de las tinieblas, y el infierno, el fuego que arde con azufre. Para toda la vida, eternamente. El deseo más grande de Dios es que Dios quiere salvarte. Porque Dios te ama. Porque Dios quiere que tú vivas cerca de Él, con Él, por Él y para Él, para siempre, por la eternidad. Es un deseo noble. Es un deseo maravilloso. Es un deseo que tú vas a disfrutar la eternidad de la eternidad por siempre, donde Dios es amor, donde Dios es justicia, donde Dios todo provee, donde Dios todo lo tiene, donde Dios dice que en la presencia de Él no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, hermana Lucila, no va a haber más quebranto, no va a haber más enfermedad. No se necesitan médicos allá. Perdóname, pastor Genaro. No se necesitan abogados allá. Perdóname, pastor Jerry. No se necesitan pastores gritones. Amén, no se necesitan. Ni electricista tampoco. Allá no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque Dios tiene todo control. ¿Qué impide que tú rendas tu vida a Cristo hoy día? Un llamado lleno de amor, lleno de misericordia. Un llamado que advierte. Ven a Él, puesto en pie. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos permites ilustrar tu amor, aunque sea de una manera tan fuerte. Pero no podemos amar a la gente si le mentimos, Padre. No podemos decir que amamos a los seres humanos si les pasamos paños tibios y no les dejamos saber lo que viene a este mundo y lo que viene en la eternidad sin Dios, lejos de Cristo. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿De qué manera Dios habló su vida? Amigo, amiga, ¿qué impide que hoy Cristo sea su Señor? Niño, joven, jovencito, ¿qué impide que hoy Cristo se convierta en su Salvador? Pastor, he estado pensando y la verdad de las cosas es que no tengo certeza de haber rendido mi vida a Cristo. Yo quisiera que usted o el pastor Jerry orasen conmigo, orasen por mí, porque yo quiero verdaderamente experimentar la salvación, estar seguro de mi salvación. Joven, señorita, adulto, ¿quiere usted rendir hoy su vida a Cristo? Para ser libre de esa vana y mala manera de vivir que atrae problemas y que por causa del error de vivir en error, su vida se convierte en un horror. Quiero ser libre de la ira venidera. Quiero ser libre de este fuego que va a consumir toda la tierra. Quiero ser libre de la condenación eterna. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. ¿Quieres tú rendir tu vida a Cristo? Pastor, yo quiero rendir mi vida a Cristo. A ver esa mano, niño, joven, adulto. Dios te bendiga, varón, allá abajo, atrás. Dios te bendiga, gloria a Dios. Ya hizo esa decisión y está reconfirmando esa decisión. Gloria sea al nombre del Señor. A ver ese niño, a ver ese joven, a ver esa dama que no está seguro, que no está segura, que quisiera cantar junto con los redimidos. Grande es Jehová y digno de ser alabado. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Cantar junto a los redimidos. ¿Alguien más, pastor? Yo quiero rendir mi vida a Cristo. A ver, hija, Dios te bendiga. Vamos a conversar contigo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria sea el nombre del Señor. Alguien más. Esta es una señorita que tiene tiempo con nosotros. Gloria a Dios. Alguien más, pastor.
Yo quiero tener esa seguridad. Yo quiero rendir mi vida a Cristo. Quiero experimentar el gozo de la salvación. Allá en las cámaras detrás, un amigo, una amiga, un esposo, una esposa, un hijo, un niño que quiera rendir su vida a Cristo. Allí donde está, arrodíllese. Allí donde está, pídale a Cristo que le salve. Señor, haga una oración como esta. Señor Jesús, que la sangre tuya me lave, me quite y me limpie y me perdone todos mis pecados. Me arrepiento de ellos, porque mis pecados me mandan al infierno. Y yo quiero que la sangre de Cristo se aplique a mi vida poderosamente para perdonarme y limpiarme. Sálvame, regenérame, justifícame, glorifícame, como dice tu palabra. Padre, bendice cada decisión. Bendice este tiempo de llamamiento. Bendice estas manos levantadas en señal de que hablas a su vida, en señal de que tú estás hablando y todavía tú están los brazos suficientemente fuertes, los brazos de Cristo para soportar a alguien más, a alguien más. Gracias. Salva al otro lado de la cámara, del video, del internet, allá en esos países recónditos, en esos lugares recónditos. Sigue salvando, Padre, sigue haciendo tu obra. Gracias por este tiempo, gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, el Señor le bendiga.